¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor hoy? ¿Dónde estás? No te levantes de tu silla, simplemente ahí levanta tus manos al Señor y dile: Padre, quiero que hables a mi corazón. Explícame las escrituras, ponlas en lo profundo de mi espíritu, siémbralas como una semilla que crecerá y dará mucho fruto. Si algo está herido en mí, sánalo con tu palabra. Si falta algo, súplelo. Si hay algo de suciedad, limpia, Señor. Levanta hoy mi fe, avívame en tu camino, dame esa luz para caminar por el lugar correcto, para que se solucione cualquier situación difícil. Yo creo, Señor, que soy buena tierra. Díselo: soy buena tierra. Pon tu semilla en mi corazón. Tu palabra hoy germinará, crecerá, florecerá y llevará mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4, así. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Hoy el título de la predicación es Los 7 espíritus de Dios. Quiero hablarte de los 7 espíritus de Dios. Solo que necesitamos tener cuidado, porque es una doctrina que, si no se traza bien, puede predicarse de la manera incorrecta. Algunos piensan que 7 espíritus son como si Dios tuviera 7 personas o 7 espíritus ahí trabajando, como si fueran 7 diferentes. Pero no es así, es solamente un espíritu. Sabemos que está hablando del Espíritu Santo porque todo el capítulo, cuando tú lo lees, habla de la Santísima Trinidad: Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo que al referirse al Espíritu Santo nos muestra 7 características o 7 formas de cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, opera en la tierra, trabaja en nosotros. Ese mismo versículo, en Nueva Traducción Viviente, de pronto vamos a ver un poquito más claro lo que significa. Yo, Juan, les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz para ustedes de aquel que es y que siempre era y que aún está por venir, y el espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Entonces acá creo que es un poco más claro: el espíritu de 7 aspectos. Di conmigo: el espíritu de 7 aspectos. Entonces es un solo espíritu. No podemos decir que Dios tiene 7 espíritus, porque es un bautismo, una fe, un espíritu, ¿verdad? Solamente hay un espíritu, el Espíritu Santo, pero tiene 7 aspectos. Solo que si alguien te habla de los 7 espíritus de Dios, ya sabes a qué se refiere. Pero son 7 aspectos o 7 maneras de Él manifestarse en esta tierra para nosotros, los hijos de Dios. En este primer versículo que tenemos dice que esos 7 espíritus o esos 7 aspectos del Espíritu Santo están delante del trono de Dios. Es lo primero que encontramos allí. También en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vuelve a nombrarlos: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Ahí le entrega el mensaje a la iglesia de Sardis. Aquí en este versículo otra vez dice los 7 espíritus de Dios, pero agrega 7 estrellas. Es chévere interpretarlo todo, porque vamos a tener un poco más de entendimiento en lo que la palabra de Dios dice. ¿A qué se refiere esas 7 iglesias? La explicación está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, donde dice: yo te explicaré el significado secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candelabros. ¿Sí la tenemos ahí? Tratemos de usar la versión que puse ahí. Ok, dice: yo te explicaré el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Entonces hay 3 figuras para entender: candelabro, estrella, estrellas, ¿verdad? Y los 7 espíritus.
Los candelabros, dice claramente el versículo, que son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que tú encuentras en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, los cuales son muy importantes de analizar porque hablan de 7 periodos que vivió la iglesia desde que Cristo se fue de esta tierra hasta que regresa. Cada una de ellas describe un tiempo, una época en la historia, desde la primera de las iglesias, que es Éfeso, hasta la última, que es la Odisea. Y es tan exacto todo lo que Jesús dijo allí, que cada una de ellas describe características importantes, primordiales, de estas 7 etapas que ha vivido la historia desde aquel momento hasta hoy. Eso es importante que tú lo tengas en cuenta, porque Dios no falla. Su palabra es verdad y Él nos dejó la historia del futuro. Él nos dijo cómo serían las cosas, y por eso sabemos que su palabra es verdad, porque en todo lo que Él dijo, así todo ocurrió a cabalidad. Eso nos hace pensar algo, y es que lo que falta por cumplirse se cumplirá. Porque si todo lo que Jesús dijo que pasaría ya ha pasado, lo que dijo que aún falta por pasar, pasará. Él no miente, Él es Dios eterno. Y dice el candelabro, cada uno es una iglesia. Y sabemos que cada iglesia local es un candelabro en medio de la oscuridad. Dios quiso hacer su trabajo así con la iglesia. Hay una iglesia universal, que somos todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios en el corazón, los que hemos nacido de nuevo a nivel global, pero hay iglesias locales que la conforman, esa iglesia universal. Y las iglesias locales es el método más efectivo que existe para alcanzar a los perdidos. Jesús lo diseñó así para que los pecadores sean salvos y para que una vez salvos tengan un crecimiento espiritual, porque es en la iglesia local donde crecemos espiritualmente, ¿o no? Aprendemos, tomamos esta verdad, esto nos ayuda, nos abre el entendimiento, nos educa la mente y vamos avanzando en el conocimiento de Dios. Entonces, esos 7 candelabros se refieren a las 7 iglesias. Las estrellas, en esta versión dice ángeles, ángeles, y ángel, la traducción más correcta es mensajero. Mensajero. No es como el ángel con alas que pensamos, a eso se refiere, no, sino se refiere a un mensajero que Dios puso en cada iglesia. Por eso casi todos los teólogos coinciden que se refiere al pastor de cada iglesia, porque el pastor es el mensajero de Dios para la iglesia. En este caso, a mí, por la gracia de Dios, me corresponde ser el mensajero y traer lo que Dios me dice que les traiga y servirles este alimento para que ustedes lo coman, y ese alimento es lo que hace que crezcamos, lo que hace que estemos fuertes en Dios, ¿o no? ¿Está bien? Entonces, las estrellas se refiere a esos líderes de esas iglesias y vuelve a hablar de los 7 espíritus. Dice aquí la palabra de Dios que están ahí los 7 espíritus con Dios, y esto nos reafirma lo mismo que estamos hablando. En Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 5, vuelve a hablar de los 7 espíritus, pero escucha cómo lo dice. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En este versículo nos describe los 7 espíritus como 7 lámparas o como 7 antorchas. En la traducción original dice el espíritu séptuple de Dios. El espíritu séptuple de Dios, que arde como 7 antorchas, es lo que dice aquí la palabra de Dios, que arde como 7 antorchas. ¿Estás conmigo? O sea, que cuando hablamos de esos 7 espíritus, estamos hablando de 7 antorchas de Dios, pero es un solo espíritu, el espíritu séptuple, un espíritu manifestado de 7 maneras. Así es como arde Dios en el mundo, así es como Él brilla en el mundo, a través de esas 7 antorchas. Pero bueno, tú has visto que es como en el cielo, pero también vas a ver ahora que en la tierra. Pero quiero mostrarte Zacarías capítulo 4, versículo 2, porque Zacarías, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, menores es por el contenido, que fue poco, no es porque sea menor en categoría de otros profetas, solo que sus escritos fueron corticos. Zacarías nos dejó este pasaje donde él tuvo una visión acerca de lo mismo, de los 7 espíritus de Dios, o de las 7 formas como el Espíritu de Dios se manifiesta. Dice así: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío?
Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mira lo que dice el versículo 10: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablando de las 7 lámparas, que es la visión que tuvo en este caso Zacarías, que hace referencia a los 7 espíritus, porque cuando él ve la imagen, el candelabro, las 7 lámparas, los tubos que hacían descender el aceite, ¿estamos de acuerdo? Si se dieron cuenta todo lo que veía Zacarías en la visión. Cuando él vio todo ese aceite, él preguntó al ángel que le mostraba la visión: ¿qué significa esto? Y el ángel le dijo: no es con tu fuerza. Cualquier batalla que nosotros como hijos de Dios tengamos que enfrentar, no lo hacemos con nuestra fuerza. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? ¿Qué le dijo el ángel? Es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Y esas 7 lámparas que tú has visto son esas 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. No es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Y alguien aquí cree eso, que con el poder del Espíritu Santo es que ganamos las batallas? ¿Tú sí lo crees así o no? No es por mí, no es por lo que yo tenga, es por su Espíritu en mí. Es por eso que podemos ganar en esta vida que a veces se pone tan dura. Es por eso que podemos vencer cualquier obstáculo. Para Dios no hay nada imposible. Y para cada problema que tú vivas hay una manifestación diferente del Espíritu Santo que te puede solucionar eso, que te puede sacar victorioso de ahí. Necesitamos tener la manifestación de los 7 espíritus de Dios. Pero al final nos deja otra clave para entender un poco mejor cuando habla de los 7 espíritus. Y dice los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Habla porque son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. O sea que no están solamente en el trono de Dios, sino que están también en toda la tierra. Los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios. Pero ojos y espíritu, ¿cómo sé que es lo mismo? Ok, Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 lo dice. Míralo conmigo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo mismo que dice Zacarías, ¿sí o no? Los 7 ojos de Dios. Aquí Juan entiende esta revelación y entiende que esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, que al igual que vio Zacarías, van por toda la tierra, recorren toda la tierra. Y acá también habla acerca de 7 cuernos que tiene el cordero que Juan está viendo en la visión. Sabemos que hace alusión a Jesucristo. Y los cuernos significan poder, significan autoridad. Eso representan estos cuernos. Porque es el cordero inmolado, el cordero que fue sacrificado, Jesucristo, pero que se levanta en poder y autoridad a reinar. ¿Y cuántos creen eso? Jesús vino como cordero, pero regresará como el rey. Y para poder ser rey tuvo que ser primero cordero. Y Él se levanta con esos 7 cuernos a reinar. Hay una copia barata de esos 7 cuernos que tú puedes leer ahí también en Apocalipsis, cuando habla de las 2 bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. La bestia que sale del mar tiene 10 cuernos. La bestia que sale de la tierra tiene 2 cuernos. ¿Y de qué está hablando ahí? De autoridad. Porque el anticristo, que es la bestia que sale del mar, que el mar habla desde las naciones, de las muchedumbres de gentes que pondrán su propio gobernador, y 10 naciones exactamente son las que entregarán como ese poder para que él gobierne sobre el mundo. Tiene cuernos que simbolizan esa autoridad, pero es una autoridad temporal, una autoridad que no durará mucho. Él estará en ese poder 7 años, pero luego vendrá el cordero inmolado y lo sacará de ahí. Y lo mismo el falso profeta, que es de los dos personajes que estarán en los últimos tiempos en el mundo. Mientras la iglesia está en las bodas del cordero, acá en esta tierra habrá un nuevo orden mundial y habrá un falso profeta que está con señales malignas pero engañosas, engañando a la gente. Y entonces Satanás tendrá el poder absoluto sobre el mundo durante un corto tiempo.
Pero es que el cordero que vio aquí Juan es el cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, que no tiene ni 10 ni 2 cuernos, tiene 7. Y 7 es el número de la perfección, de la perpetuidad. Y 7 también habla del final de las cosas o del final de los tiempos. Por eso cuando el cordero se levanta con 7 cuernos es para juzgar para siempre y para ser el rey absoluto para siempre. Y estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Que esto va a pasar? Claro que sí. Pero dice que tiene 7 ojos. Los 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y cuando hablamos de esos ojos que recorren toda la tierra, entendemos que habla de la omnisciencia del Espíritu Santo, que están en todo lugar. Y hablan de la omnipresencia del Espíritu Santo. Omnisciencia, que lo sabe todo, y omnipresencia, que está en todo lugar. Pero también la autoridad, ¿verdad? Ya te lo expliqué. Entonces aquí describe los 3 atributos inherentes de Dios. ¿Cuáles son? Él es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea, es todopoderoso, lo sabe todo y está en todo lugar. Cuando está hablando de los 7 ojos de Dios o los 7 espíritus de Dios, está hablando específicamente del Espíritu Santo, porque esos atributos son únicos de Dios. Nadie más es omnipresente, nadie más es omnisciente u omnipotente, solamente Dios. Por eso es claro saber que está hablando del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que lo llena todo en todo, que tiene estos 3 atributos: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. ¿Vamos bien? Los 7 ojos que recorren toda la tierra. Pero en los versículos anteriores dice que esos ojos estaban delante del trono de Dios, esos 7 espíritus. Pero también están en toda la tierra. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo de Dios está en todo lugar. Y tiene esas 7 características. ¿Cuáles son esas 7 características? ¿O cuáles son esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo? Acompáñame a Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Quieres saber cuáles son? Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Estos 2 versículos son mesiánicos, porque cuando está hablando de que saldrá de la simiente de Isaí, es porque la línea mesiánica descrita por Dios en toda la escritura se respetó. Tal cual como Dios dijo que pasaría, así pasó. Allá en Mateo, cuando lees la genealogía de Jesús, que parece un poco aburrido leerlo, pero es muy poderoso, porque te muestra cómo de una sangre Dios trajo a Jesucristo. Y no se contaminó ni se alteró con nadie. Ahí venía Jesús, hasta que nació de la Virgen María. Y la Virgen María pertenece a la tribu de Judá, nació de Isaí. Nació Jesús, santo, perfecto, sin mancha, y se cumplió la profecía de que Jesús nacería de esta tribu. Le dio un padre putativo, que fue José, porque Jesús, sabemos, no es hijo de José, es hijo de Dios, ¿verdad? Fue engendrado por el Espíritu Santo, pero Dios le asignó un padre putativo en esta tierra, porque a Dios le interesan las familias, ¿no? Las familias conformadas por un padre y una madre y por niños. Y Dios le puso un padre putativo, y aquel padre también tenía que ser de la tribu de Judá. Y entonces se cumple la palabra de Dios por las 2 líneas. Un padre que es asignado como padre para él de la tribu de Judá, y una mujer que viene en sangre de la tribu de Judá. Y ahí nace el Hijo de Dios, ahí nace Jesucristo, y se cumple esta palabra que estamos leyendo. Una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y dice el versículo 2: y reposará sobre él, sobre Jesús, sobre el Mesías, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor del Señor. Aquí vemos cuáles son esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo que se nos habló tanto en Apocalipsis, que acabamos de leer. 7 formas como el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros. Ahora,
porque digo en nosotros. En el libro de Apocalipsis, la referencia del Espíritu Santo lo que nos muestra es la perfección de su múltiple ministerio. Porque cuando Jesús se fue de esta tierra, nos dijo: yo no los dejo solos, yo les dejo mi espíritu. Él seguirá haciendo el trabajo que yo empecé. Él tiene un ministerio, y en esta séptuple forma de trabajar del Espíritu Santo encontramos que Él se mueve así como está aquí descrito en Isaías, de estas 7 maneras. ¿Y por qué a nosotros? Juan capítulo 14 versículo 16, si me puedes acompañar allí, dice así: y yo rogaré al Padre, hablando Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Aleluya, ¿cuántos le conocen? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Me tengo que ir. Yo no puedo permanecer acá, me tengo que ir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy a prepararles casa, ya sabemos por qué se fue Jesús. Él estaba resucitado de los muertos, o sea, Él tenía un cuerpo y Él no podía vivir en nosotros corporalmente. Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, les dejaré mi espíritu, que estará en ustedes y con ustedes. Si tú analizas, Jesús está haciendo claridad entre la diferencia de en y con. No es lo mismo. Tú sabes que el Espíritu Santo de Dios está en ti, pero también está contigo. Que el Espíritu Santo vive en ti, pero también puede estar sobre ti. En Lucas Jesús dice la palabra que resucitado de los muertos reunió a sus discípulos y les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ellos en ese momento nacieron de nuevo, porque reciben el Espíritu Santo en ellos, en ellos. Eso es el nuevo nacimiento, una casa nueva donde ahora el Espíritu Santo viene a vivir. Pero luego les dijo: permanezcan en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos ya eran nacidos de nuevo, pero ahora necesitaban una manifestación mayor del Espíritu Santo en ellos. Tenerlo dentro es salvación, es las arras, es el sello de nuestra eterna salvación. Tú vas al cielo porque estás marcado con el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo: no quiero que solamente lo tengas en ti, sino que también esté contigo, sobre ti. Así como Noé, que es un cuadro de lo que pasaría con nosotros ahora. Noé estaba en el arca y después del diluvio el arca quedó quieta porque reposó sobre una montaña, pero él no sabía si salir o no. ¿Qué hizo? Envió la paloma. ¿Se acuerdan? Envió la paloma. Y la paloma fue, se dio una vuelta y regresó. Y dice el versículo allá en Génesis que la paloma no encontró dónde reposar su pie. No dice no encontró dónde reposar su pata. Dijo no encontró dónde reposar su pie. Porque es un cuadro del Espíritu Santo de Dios, que aunque estaba dentro del arca, ella salió del arca para buscar dirección y revoloteó sobre el arca y luego otra vez se guardó dentro del arca. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros como hijos de Dios. El Espíritu Santo vive acá dentro de mi arca, pero yo también le abro la puertica de mi jaula para que Él salga, revolotee sobre mí, esa paloma haga lo que tenga que hacer y luego vuelve y se guarda aquí. Eso es el Espíritu Santo dentro y el Espíritu Santo sobre. Porque su manifestación no es la misma. Dentro de nosotros trabaja, purifica, limpia, renueva, hace muchas cosas. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero cuando viene sobre mí, en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos ya eran salvos, pero querían un poder mayor. Necesitaba que estuviese sobre ellos también el Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo en y con. No es lo mismo dentro, no es lo mismo sobre. Muchas personas cierran su jaulita, les da miedo las manifestaciones del Espíritu Santo, no quieren experimentar algo más con Él y se lo guardan solamente dentro. Nunca abren la ventanita del arca para que el Espíritu Santo de Dios venga y se mueva con poder. Pero si el Espíritu Santo puede hacer más cosas por mí que solamente vivir en mí, yo lo quiero todo.
¿Alguien lo quiere todo? Entonces hay que abrir la ventanita del corazón y decirle: Espíritu Santo, yo sé que estás en mí, pero yo lo quiero todo de ti. Y entonces cuando el Espíritu Santo se mueve sobre ti, es cuando puedes hablar en otras lenguas, cuando puedes hacer otro tipo de cosas que te llevan a unos niveles superiores de su Espíritu. Cuando está sobre ti. Hay un libro que explica mejor esto que te estoy enseñando, o mejor, más pormenorizadamente. Y es el libro que se llama así: El Espíritu Santo dentro, el Espíritu Santo sobre. Lo puedes comprar acá en la librería de Kenneth Hagin. El Espíritu Santo dentro, el Espíritu Santo sobre. Seguramente vas a poder, al leer ese libro, entender mucho más de lo que te estoy hablando. Pero aquí, a grosso modo te lo digo, porque cuando Jesús dijo: me voy, pero no los dejaré solos, les dejaré mi Espíritu que estará en ustedes y con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿el fin del mundo ya ocurrió? ¿Ya ocurrió el fin del mundo? No. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo todavía está en nosotros y con nosotros. Que Él no se ha ido, que Él permanece en nosotros. Y si esa manifestación del Espíritu Santo en 7 formas diferentes que nos describe Apocalipsis puede manifestarse de la misma manera en nosotros, entonces ¿por qué no tomar todo de Él y vivir con estos 7 espíritus como lo describe aquí la palabra? Sáltate al versículo 26, dice, del mismo capítulo 14 de Juan: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y mira esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Él es el Espíritu de la paz. Cuando Él nos dejó su Espíritu Santo, ¿qué nos dejó? Paz. Su Espíritu Santo viene cargado de paz, lleno de paz, ¿no? Por eso es que vivimos una vida de paz. Somos muy bendecidos, ¿no creen? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por el Espíritu Santo? Él está en nosotros, con nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Cuando ahí habla la palabra consolador, en el griego es la palabra parakletos. Y parakletos significa no solo consolador, significa abogado, consejero, ayudador, fortaleza, consolador. O sea que el Espíritu Santo en mi vida es ayuda, es fuerza, es consejo, es poder, es todas esas cosas que ya te voy a mostrar, que son esas 7 facetas del poder de Dios. Entonces, también dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 26: pero cuando venga el Consolador, el Parakletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo en nosotros. Tú tienes la habilidad de creer en Dios porque el Espíritu de Dios está en ti. O si no, creer lo que la palabra de Dios dice sería algo muy difícil, porque tu mente no logra asimilar las cosas espirituales. Pero el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas, dice aquí la Escritura. Te puede dar testimonio de Cristo. En Romanos 8 dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una habilidad innata puesta por Dios en el hombre para creer en Jesús como su Salvador. Esa la tienen todos, porque Dios repartió a cada uno una medida de fe. Esa medida de fe es suficiente para que alguien crea en Jesús como su Señor y Salvador. Pero si tú naciste de nuevo, ahora es el Espíritu Santo el que comenzará a enseñarte todas las cosas dentro de tu espíritu, y el que comenzará a abrir tu entendimiento para que toda la palabra de Dios sea revelada, para que puedas entender cosas que antes no entendías, para que puedas ver cosas que antes no veías, para que la sabiduría de Dios se manifieste en tu corazón. Entonces, quiero decirte una a una, sin demorarme tanto, las 7 formas del Espíritu Santo de Dios. ¿Las quieres escuchar? Dice, número 1, el Espíritu del Señor. Di conmigo: el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, que es como nosotros conocemos o normalmente sabemos, el Espíritu de Dios, no es todo, hay mucho más, pero quiero empezar por esto. Un día Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 18, entró a una sinagoga y tomó un rollo de Isaías y lo abrió justamente donde decían las palabras que estoy a punto de leerte. Él las leyó delante de todos. ¿Qué dijo Jesús? Lee conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pausa. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Se cumple la palabra que leímos, ¿verdad? De Zacarías, que sobre él reposaría el Espíritu del Señor, que sobre él estaría este Espíritu. Ahora él está tomando el rollo de Isaías y está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque una vez que él leyó de leer todo este rollo, él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y todos lo vieron como así. Él era el de la profecía, Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y en esta primera característica, lo que hace el Espíritu Santo de Dios es darle buenas nuevas a los pobres. Y aquí la palabra pobre es pobre. O sea, no hay como otro sentido. Es pobre, una persona que carece de recursos económicos, una persona que no tiene para suplir sus necesidades básicas. Jesús vino con su Espíritu Santo a entregarle una buena noticia a las personas que están en la pobreza, porque hay esperanza en Cristo Jesús. De la manera como el Señor comienza a trabajar el Espíritu del Señor en esta primera faceta, Él quiere sacar a esa persona que antes vivía en la ruina y llevarlo a un estado de abundancia, porque si ahora es un hijo, ahora un papá quiere ver a su hijo bendecido. Eso es una buena noticia, ¿no? Si el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, entonces prepárate, porque vivirás una vida de abundancia. ¿Cuántos lo creen? Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a darle buena noticia a los pobres. ¿Cuál es esa buena noticia? Ya no seguirás así, ya no serás más pobre. Ahora el Espíritu Santo de Dios vendrá a suplir y a hacer correr la abundancia en tu vida. Solamente llénate más del Espíritu Santo. Pero dentro del mismo sigue diciendo: para dar buenas noticias a los pobres, pero me ha enviado también a sanar a los quebrantados de corazón. Muchas personas llegan a la iglesia desbaratadas por problemas que vivieron, relaciones sentimentales que no funcionaron, malos negocios. Sus corazones están destrozados, están peleando contra la tristeza, contra el dolor. Muchos llegan con raíces de amargura, con resentimientos, odios contra esas personas que les maltrataron, que les hicieron daño. Hay heridas que parece que no se pueden sanar. Llega la persona y entonces, sin el Espíritu Santo de Dios aún trabajando, apenas él llega a conocer de Dios, aún no tiene todas estas riquezas de las que estamos hablando hoy. Entonces, cuando piensa en el mal que otro le causó, otra vez duele. Duele como si fuera ese mismo momento cuando le ocurrió esa situación difícil, porque el Espíritu Santo aún no ha entrado en acción. Pero cuando el Espíritu Santo entra en esa persona que llegó destrozada, el Espíritu Santo no solo quiere sacarlo de pobre, el Espíritu Santo quiere sanar su corazón quebrantado. Las heridas las sana Dios, nadie más. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer que gradualmente tú veas cómo la aflicción que viviste ya no ejerce poder sobre ti como antes. Y tú miras hacia atrás y se cumple la palabra que dice: recordarás tu aflicción como aguas que pasaron. Eso significa que te acordarás de aquel día cuando te hicieron daño y no te dolerá, porque el Espíritu Santo sana las heridas del corazón. El Espíritu del Señor en esta primera faceta viene a arreglar lo dañado. Si te fijas, todo lo que la persona vivió en el mundo y en sus malas decisiones, se hundió y se metió en una cárcel que aparentemente no tiene salida, viene el Espíritu Santo y le dice: aquí estoy, vengo a sacarte de la pobreza, vengo a sacarte del dolor de tu corazón, vengo a limpiártelo y vengo a hacer cosas nuevas contigo. Entonces necesitamos más del Espíritu Santo. Tú quieres que, aleluya, tú quieres que esa herida sane rápido, necesitas más del Espíritu Santo de Dios. Y cuando aquí cantamos: lléname más, quiero más de ti, nos estamos orando al Señor que nos llene más, es porque sabemos que necesitamos más de sus ríos, más de su Espíritu Santo, para que el Espíritu del Señor, que es el primer aspecto que estamos viendo, venga y sane. Todo se sana, entonces tú puedes servir a Dios con libertad. Que no hay heridas, no hay dolor, no hay resentimientos, hay perdón. Ya no existe el rencor que traías por ese otro.
No, ya no, ya te da igual. Porque el Señor ha hecho una obra en ti, ¿o no? Quizá falta por hacer, sí, pero vamos bien. El Espíritu Santo está trabajando. Él no ha terminado su trabajo. El Padre ya terminó lo que tenía que hacer. Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti. Pero hay alguien que no ha terminado, y es el Espíritu Santo de Dios. Él sigue sanando, Él sigue enriqueciendo, Él sigue haciendo su obra. Luego dice: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y este punto también es muy importante, porque el Espíritu de Dios te saca de la pobreza, el Espíritu de Dios sana tu corazón, pero también te libera de las cárceles en las que te metiste. Otra cosa que yo veo recurrentemente en las personas que llegan a Dios es que vienen como prisioneros de algo. Muchos llegan prisioneros del alcohol, son adictos a eso y no pueden dejarlo. De cualquier tipo de drogas, o del sexo ilícito, o de la pornografía, o de tantos males que hay en este mundo. En este mundo hay un montón de cárceles, y siempre las personas sin Dios están metidos en una, o en dos, o en tres, o en varias. Pero ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Te saca de esas cárceles, te hace libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque es el Espíritu de Jesús el que a ti te libera. Que ya no tienes que depender de nada en este mundo. Yo no tengo que drogarme para sentirme bien. Yo no tengo que tomar alcohol para olvidar mis penas. Yo no tengo que hacer nada de esas cosas, porque el Espíritu Santo de Dios me hizo libre de todo eso. Y creo que a ti también. Y si no te ha hecho libre, hoy es el día para que recibas el Espíritu Santo de Dios en ti, para que puedas gozar de la libertad. Es que vivir en prisión es horrible. Muchos viven en las prisiones de la culpa y nada los saca de ahí. Están metidos y la culpa no los deja avanzar, y su conciencia les acusa todos los días. Pero cuando se conviertan al Señor, todo cambiará, porque el Espíritu Santo de Dios vendrá a sacar de la cárcel a esa persona que estuvo en la cárcel durante muchos años, y gozarás de la libertad que hay en Cristo Jesús. En Gálatas 4:7 dice: ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo, y si eres hijo, eres heredero de Dios. Aleluya. Eso somos nosotros. Ya no más cárcel, ya no más prisión. ¿Para qué? Si el Espíritu de Dios en esta primera faceta viene a sacarte de la cárcel. Y dice: vista a los ciegos, porque los ojos se abren, a poner en libertad a los oprimidos. Y luego dice el versículo 19: a predicar el año agradable del Señor. Y esto del año agradable del Señor, los estudiosos de la Biblia saben que se refiere al jubileo, donde el séptimo año era un año especial porque se dejaba descansar la tierra, porque se dejaban ir libres a los esclavos. Era un año especial donde se perdonaban las deudas y había una fiesta y una celebración. Jesús es nuestro jubileo, Jesús es nuestro reposo, Jesús es nuestra tranquilidad. Él vino a sacarnos de esas aflicciones donde nosotros estábamos. En Cristo Jesús es que nosotros podemos cesar de nuestro trabajo y descansar en su obra. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. A eso vino el Espíritu Santo de Dios en esta primera faceta. ¿Cuántos quieren más del Espíritu del Señor? Número 2, Espíritu de sabiduría. Importante, por supuesto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Toda persona que vive sin Cristo vive con un velo. No les ha resplandecido la luz del Evangelio. Aún no ha llegado el Espíritu Santo para mostrarles que iban mal. Uno ve personas que piensan que están bien, pero están mal. Es triste, ¿no? Tú tratas de hacerle ver por todos los medios que está mal, pero él no acepta. No, estoy bien, estoy bien. ¿Cómo haces entrar en razón a alguien que asegura estar bien y que es sabio en su propia opinión y que cree tener siempre la razón? Es casi imposible.
Pero cuando se conviertan al Señor, el Espíritu les quitará ese velo. Les dará una sabiduría sobrenatural para que digan, creo que voy mal. No es por acá, es por acá. Si tú tienes un hijo rebelde, ora por él. Si ese hijo se convierte a Jesús, ese hijo, tú no tendrás que estar dándole cantaleta. El Espíritu Santo mismo le enseñará. Y él mismo sabrá por el Espíritu Santo que el camino que llevaba no es el bueno. Y él mismo por el Espíritu Santo retomará el camino bueno e irá por donde debe ser. Tú no estás solo, tú tienes el Espíritu Santo contigo. Entonces puedes valerte de la ayuda de él para que todo en casa ande bien. Porque cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Viene la sabiduría de Dios, que es una sabiduría sobrenatural. En Mateo capítulo 10, versículo 19, dice así: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Te ha pasado que alguien te pide un consejo y tú simplemente abres tu boca y cuando comienzas a hablar, tú dices, uy, ¿de dónde me salió eso? O la persona te dice, oye, tremendo lo que me dijiste, esto me cambió la vida. De verdad, wow. Hay una sabiduría sobrenatural que está en ti si tienes el Espíritu Santo de Dios. Y una sabiduría para saber elegir. Realmente la sabiduría es para eso. Cuando una persona sabe tomar decisiones acertadas, esa persona es sabia. Pablo dijo, es bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, porque tu decisión o te condena o tu decisión te hace prosperar. ¿Sí o no? ¿Qué necesitas para saber tomar esas decisiones? Sabiduría. ¿Y esa sabiduría de quién proviene? Del Espíritu Santo. En esta segunda faceta del Espíritu Santo tú obtendrás, o mejor, ya lo tienes, sabiduría. Y ya no andarás por ahí por la vida estrellándote. Ahora vas claro, porque el Espíritu Santo es el que guía tu camino. Es el que te muestra, el que te enseña. Aleluya. Número 3, espíritu de inteligencia. Di conmigo, espíritu de inteligencia. Hubo una señora muy querida que yo conocí. Ella se llamaba Verónica. Ella ya está con el Señor. Tenía como 77 años, si no estoy mal, creo. Era una señora anciana. Ella nunca fue al colegio. Ella no sabía leer ni escribir. Pero cuando conoció a Dios y cuando el Espíritu Santo entró en ella, ella dijo, si tengo el Espíritu Santo, yo voy a poder estudiar, aunque tenga 70 y tantos de años. Y se metió al colegio. Hizo toda la primaria y se graduó con honores de la primaria. Aprendió a leer, a escribir, a sumar, a restar, aprendió todo. Luego se metió a estudiar su bachillerato y terminó su bachillerato y era una inteligencia superior. Y yo hablaba con ella y me decía, pues allá los muchachos se burlan de mí, mis compañeros, pero no importa, yo aquí sigo. Se graduó de bachillerato y eso todos la aplaudían, sus compañeros la querían mucho porque era una abuelita muy dulce. Yo la quería mucho también, ella oraba por mí. Y luego me dijo, pastor. No, yo no era pastor en ese tiempo. Me dijo, ¿sabes yo qué quiero? Quiero ahora estudiar mi carrera. Yo, ¿en serio? ¿De una? Sí, voy a estudiar mi carrera. Y ahí se murió, no alcanzó, pero igual. Alcanzó a hacer muchas cosas. Se fue con el Señor. Pero es asombroso ver que el Espíritu Santo puede dar una inteligencia sobrenatural a las personas. Una inteligencia superior. Tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo no solo es sabiduría, es inteligencia también. ¿Tú lo crees o no? Capacidad de aprender, capacidad de resonar y solucionar problemas. Porque una persona inteligente tiene la capacidad de decir, hagamos esto. Y se le ocurre algo para solucionar el problema. Lo hace. El otro día me varé en la moto por allá a mitad de la autopista norte, no había nada. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y yo le dije, Espíritu Santo, dime algo. Yo puedo solucionarlo, pero ¿cómo? Se ha reventado la guaya del acelerador. ¿Qué hago? Y yo sé, parece algo como que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero el Espíritu Santo está contigo todo el tiempo. Y Él tiene ese espíritu de inteligencia. Entonces a un taller de bicicletas y ya sé, miré, saqué, desarmé, saqué la guaya, busqué, le metí una bicicleta, se la añadí con un miquito de esos chiquitos y ahí tuve moto para 15 días.
Y yo sé que son cosas que de pronto a mí yo nunca he estudiado eso, nadie me lo enseñó. Simplemente en el momento como que el Espíritu Santo puede darte ideas, puede decirte qué hacer en ese momento. Tú tienes el espíritu de inteligencia también. En primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay un espíritu de anticristo en la tierra, porque se está preparando el camino para ese nuevo gobernador mundial que ya va a venir, muy pronto estará manifestado en la tierra. Ya nosotros no estaremos aquí tranquilos, estaremos con Jesús en el cielo. Aleluya. Pero mientras estamos aquí, sí está el espíritu del anticristo en la tierra. Y tú tienes la inteligencia de Dios para conocer, para identificar, para saber cuando algo es de Dios, cuando es de Cristo o cuando es del anticristo. Porque las falsas enseñanzas están inundando todo el mundo y aparentemente son buenas. ¿Quién es el que te da la inteligencia para discernir entre lo uno y lo otro? El Espíritu Santo. Para que no te engañen. Tú tienes de Dios algo muy grande. En el mismo capítulo 2, pero si nos saltamos al versículo 26, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, el aceite, ¿te acuerdas de la visión de Zacarías? La unción, cuando recibisteis de él, esa unción permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es el justo, sabed también que todo lo que él hace justicia, que todo el que hace justicia es nacido de él. Mira lo que dice aquí la Escritura: tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe, porque el mismo Espíritu te enseñará todas las cosas. Ahora, eso no quiere decir que tú no tengas que aprender o ir a una universidad o ir a una iglesia a escuchar. No, lo que te está diciendo Dios es que cuando tú tienes que tomar una decisión o cuando tienes que hacer algo en un momento preciso, no tienes ni siquiera que preguntarle a alguien qué hacer, porque el mismo Espíritu Santo te dirá qué hacer. Él te enseñará todas las cosas. Él te mostrará, Él te dirá: es por acá. Ya sabes. Es un espíritu de inteligencia. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Imagínense eso, una inteligencia superior. Haces negocios y le das al blanco y te dicen: ¿cómo la hiciste? Eres muy bueno para esto. No, el Espíritu Santo me lo dijo. Él me dijo: es por aquí. Y entonces lo hice y salió. Wow. ¿Eso cómo se llama? Inteligencia espiritual. Lo que pasa es que existe inteligencia emocional también, ¿no? Que lo enseñan mucho los psicólogos. Pero también hay una inteligencia que es más profunda, es la inteligencia espiritual. Es cuando tú desde tu espíritu eres enseñado, porque el Espíritu Santo desde ahí te está enseñando y te está dando una habilidad superior. Y eso es una muy buena noticia, porque tú eres muy inteligente como es Cristo. La misma inteligencia de Cristo la tienes tú. Como Daniel y sus 3 amigos, que cuando les examinaron aparecieron 7 veces mejores que todos los sátrapas y todos los que estaban allí, porque tenían un espíritu superior, dice la Biblia. Un espíritu superior que los hacía 7 veces más inteligentes que el promedio. Podemos ser mucho más inteligentes con el Espíritu Santo. Y podemos quedar muy bien ante cualquier situación, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Aleluya. Eso es muy bueno. Tenemos la mente de Cristo. Di conmigo: yo tengo la mente de Cristo.
Pero dilo, yo tengo la mente de Cristo. Muy bien. Entonces deja de decir, no, es que yo soy más bruto, que soy un tonto, torpe. Ay, que no, deja de decir esas palabras. Tú no eres tonto, tú no eres torpe, tú no eres bruto. Tú tienes la mente de Cristo. Tú eres muy inteligente. Porque tienes el Espíritu de Dios que se manifiesta como un espíritu de inteligencia. Amén. Ustedes son super pilos, muy bien. Me gusta verlos. Número 4, espíritu de consejo. Aleluya. Espíritu de consejo. Salmos capítulo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quién es el que te aconseja? El Espíritu Santo. Salmos capítulo 16, versículo 7 es maravilloso este versículo. Mira lo que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches enseña mi conciencia. ¿Sí dice así o no? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Tú te vas a la cama a dormir. Tú dejas activo tu espíritu, tú lo alimentas de palabra, oras. Y mientras duermes, tú recibes el consejo que necesitas. Al otro día te levantas, al otro día te levantas y sabes qué hacer. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo enseñó? No sé, solo sé que tengo que hacer esto. ¿Pero por qué? Lo sé. Solo sé que es por aquí. Alguien te aconsejó y no sabes quién. Fue el Espíritu Santo. Mientras tú dormías, Él te enseñaba, porque Él te aconseja. Esto es poderosísimo. El rey David dijo: yo dormía, pero mi corazón velaba. Porque mientras tú duermes, el Espíritu Santo te sigue enseñando y te sigue aconsejando. Ahora tú sales a enfrentarte al problema que estabas tratando de solucionar, pero ahora ya sabes cómo. Exactamente cómo. Es el Espíritu Santo de Dios quien te aconseja. Antes de dormirte ahora, no te acuestes mirando Netflix, alguna serie, alguna película. Antes de dormir, llénate de la palabra de Dios. Haz una oración y acuéstate ahí con tu espíritu activo, para que en vez de estar soñando con las películas de terror que viste o con las cosas que has alimentado en tu alma, tu mente, más bien esa noche, mientras tú descansas y tu mente descansa, el Espíritu Santo te está dando los consejos que necesitas para esta vida. ¿Qué te parece? Mejor. O sea, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta con consejo. Necesitamos el consejo de Dios. No el consejo de un hombre, el consejo de Dios. Si tú buscas el consejo de un hombre, asegúrate que ese hombre esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios sí puede hablarte a través de personas, claro, pero siempre y cuando esas personas estén llenas del Espíritu Santo de Dios, que usen la palabra de Dios es el consejo de Dios. Normalmente lo que hace Dios es tomar palabra y con esa palabra guiarte el camino por el cual tú debes andar. Es consejo. El Espíritu Santo de Dios es consejo. Aleluya. Esto es muy bueno, ¿no? Aleluya. Número 5. Espíritu de poder. De esto hay mucho, demasiado. Hay demasiada Biblia, porque en el Antiguo Testamento era la forma más recurrente como el Espíritu Santo de Dios se manifestaba, con poder. Donde personas ordinarias, normales, clamaban a Dios y Dios se manifestaba sobrenaturalmente a través de ellos. Y entonces un mar se partía y ellos cruzaban. El poder de Dios hacía algo. Era el Espíritu Santo de Dios que venía y soplaba y abría camino donde no había. Había poder para que saliera agua de una roca inerte en medio de un desierto. Había poder para que lloviera maná del cielo. Hubo poder para que cayera fuego y consumiera los altares de los que estaban ahí invocando a Baal, etcétera, etcétera. Siempre hubo un poder disponible. El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento se manifestó de esta manera muchas veces. Y ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. Porque el Espíritu Santo hoy se sigue manifestando con poder. Y este poder aplica para varias cosas. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 7, dice lo siguiente:
entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. O sea, el Espíritu Santo en esta ocasión actuará en ti con poder, está diciendo. O sea, en esta faceta de poder actuará sobre tu vida. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y cuando lees ahí la historia completa en Samuel, está hablando de Saúl, un hombre que viene de una tribu, la tribu de Benjamín, que era una de las más pequeñas y del historial más terrible. Tú lees Jueces, donde está la historia. Esta tribu había violado a una mujer, el sacerdote esposo de esta mujer la había partido en pedazos. Una historia horrible, horrible, que marcó una tribu para siempre. Ahora Dios escoge a un hombre de esa tribu para que sea el próximo rey de Israel. Y él está preocupado: ¿yo cómo voy a hacer esa tarea? Entonces Dios le dice: no te preocupes. Y mira otra vez el versículo. ¿Qué le está diciendo el Señor? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. O sea, el poder de Dios es quien hará tu tarea. Vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Wow. Mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta con poder, pareciera que fueras otra persona, como si te mudara en otra persona. Uno ve al hombre de Dios como todo calmadito, sonriente, alegre, y se le rebota un demonio por allá en alguien y saca una autoridad como que usted que se transformó y echa fuera al demonio, el demonio se sujeta y él sigue otra vez normal. Como tan raro, ¿no? Fue mudado en otro hombre. Que estoy enfermo, que tengo un problema, no, déjame orar por ti en el nombre de Jesús y vamos a echar fuera la enfermedad y vamos a orar y el poder de Dios se manifiesta y hay milagro y hay sanidad, y entonces todos como que wow, ¿qué pasó aquí? Gloria a Dios. Y esa persona otra vez vuelve a ser la misma. Es como si por un momento fuera transformada en otra persona, mudada, cambiada por otra persona. Eso hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene con poder sobre alguien. Pero si tú lees bien el versículo, dice: y profetizarás. Y profetizarás. Recuerda, tú eres profeta. Cuando tú hablas, tú haces que tus palabras transformen tus realidades. Eso haces tú. Dios le dijo a Jeremías: he aquí te he puesto como profeta a las naciones y te he dado poder. Después de que tocó su boca, dice: y te he dado poder para derribar, para arruinar, para construir, para edificar. Es decir, en tu boca estará el poder. Y tú construirás tu propia vida. Tú serás el creador de tu propio mundo. Lo que tú hables es lo que luego tendrás. Y el Espíritu de Dios, entonces dice acá, vendrá con poder sobre ti y profetizarás. Y hablarás a esa situación. Y hablarás lo que quieres ver, no lo que estás viendo. Lo que quieres ver, porque de eso se trata fe. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. El poder de Dios te invade y entonces tú profetizas sobre la situación. Y lo que profetizaste transforma, porque el poder de Dios entra en acción y todo cambia. Para Dios no existe algo imposible. Para Dios no existe algo difícil. Lo que necesitas es más de su Espíritu Santo para que ese poder se manifieste en la circunstancia que estás viviendo. No hay algo difícil para Dios. El poder de Dios transformará todo, absolutamente todo. Así que si tú hoy viniste atribulado por algo, lo que necesitas es la manifestación del Espíritu Santo con poder en tu vida. Y serás mudado en otra persona. Y eso cambiará. Y entonces dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, dame el siguiente versículo. Dice: entonces, pásamelo. ¿Lo tienes ahí? Y cuando sucedan estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Aleluya. Ahora, cuando ya veas que el poder de Dios está ahí, lo que te venga a la mano, hazlo. Porque el poder de Dios hará que eso funcione. Y tú identificas cuando el poder de Dios está moviéndose o no. Aquí fue, pum, vamos con toda. El poder de Dios hace eso. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta con poder en una de las 7 facetas, con poder. En Hechos capítulo 1 versículo 8, que ya te lo dije, pero te lo repito, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder de Dios también es para que tú seas un buen testigo de Jesús en esta tierra. Porque es diferente hablar desde el argumento que hablar desde el poder.
Es muy diferente. Tú puedes tener muy buenos argumentos y conocer de Dios, pero eso no convence a todo el mundo. En cambio, cuando el poder de Dios respalda las palabras que tú estás dando, eso sí convence a cualquiera, ¿o no? Por eso Pablo dijo: yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y poder, para que tu fe no se funde sobre la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y dice en el Romanos capítulo 1: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder y el Espíritu Santo respalda el evangelio con poder. Si tú eres un testigo de Dios y si le hablas a otros de Dios, ve tranquilo y deja que el Espíritu Santo te respalde con poder, para que el que te está escuchando sea convencido de justicia, de juicio y de pecado, y entonces se vuelva al Señor, se arrepienta, entregue su vida a Dios. Eres mucho más efectivo cuando vas con el poder del Espíritu Santo, porque tus palabras son poder que transforma, que cambia, que sana, que libera. Es el poder de Dios y necesitamos más de ese poder, ¿o no? ¿Cuántos quieren más poder? Llénate más del Espíritu Santo y más poder en acción. Serás mudado en otro hombre y profetizarás. Y entonces aquí dice la palabra: puedes ser un buen testigo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero no solo ahí, en el mismo punto dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15 versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otras tres cosas tú tienes en medio de la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son? Paz, gozo y esperanza. Uno diría: ¿para qué yo necesito el poder de Dios? Para tener gozo, para tener paz y para tener esperanza. Pues sí, porque en medio de la dificultad tú puedes sonreír. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está ahí, ¿o no? Dios con su poder te llena de gozo, de paz y de esperanza. Él te muestra que lo mejor está por venir, que ese momento difícil es apenas un momento, es una leve tribulación momentánea, pero que después de eso habrá un más excelente y eterno peso de gloria sobre ti. ¿Quién te hace ver eso? El Espíritu Santo. Por eso tú puedes mantener el gozo en medio de la tormenta. Es por eso que tú puedes mantener la paz en medio de la dificultad. Una persona con paz no es más que el reflejo del Espíritu de Dios operando con poder en él. ¿Tú has visto a alguien en aflicción sonreír y hablar con esperanza? Ese es un hijo de Dios. Porque el impío se deja atribular por el problema. El pecador se deja llenar de ansiedad. El pecador se llena de desespero y comienza a buscar cómo tomar decisiones rápidas. Y entonces, como no tiene la sabiduría del Espíritu Santo, comienza a decidir equivocadamente. Y en vez de solucionar, lo que está haciendo es agrandar su problema. Necesitas el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te da la sabiduría, te da la inteligencia, te da todo lo que ya hemos hablado, pero además te da un poder superior, un poder más grande, para que mantengas tu paz, tu tranquilidad y puedas tomar las decisiones con la mente despejada, con claridad, y puedas acertarle, darle al blanco justamente donde era. Y el poder de Dios se manifiesta y hay esperanza, porque para los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo hay esperanza. No todo está perdido, hay esperanza, aleluya. Ese problema no es el fin de tu vida, hay esperanza. Si el Espíritu Santo entra, hay esperanza, porque la esperanza habla de lo que viene, del futuro. Hay esperanza, lo cual nos lleva al siguiente, número 6, espíritu de conocimiento. Y el espíritu de conocimiento pareciera que es muy similar al de sabiduría y al de inteligencia, pero no. Hay un factor agregado acá que quiero que mires, que es muy importante. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16 versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
O sea que cuando hablamos de espíritu de conocimiento, estamos hablando del futuro. El Señor te hará saber lo que viene, para que lo que viene no te tome por sorpresa. Tú no necesitas ir donde una divina, no necesitas ir donde un brujo para saber qué va a pasar en tu futuro. Tú solo necesitas llenarte del Espíritu Santo de Dios y Él te revelará las cosas que van a venir. Hace un tiempo el Espíritu Santo me mostró algo. Me mostró que nos vamos de este lugar y vamos a ir a un lugar mucho más grande, donde cabrán muchísimas personas. ¿Y qué me dijo Él? El Espíritu Santo me dijo: tienes que prepararte para eso, tienes que equiparte, tienes que estar listo para que cuando tengan que ir a ese lugar, ya tengan todo lo que necesitan. ¿Por qué Dios a través de su Espíritu Santo me da y nos da ese conocimiento? Porque el Señor sabe cómo trabajar. Y si Él quiere llevarte a un lugar, a cumplir un propósito, Él desde hoy comienza a alistar todo para que tú puedas llegar a ese propósito. Y eso se llama espíritu de conocimiento. Tiene que ver con el futuro. Por eso no es lo mismo que espíritu de sabiduría o espíritu de inteligencia. No es lo mismo. Espíritu de conocimiento es que tú puedes ver con ojos abiertos que lo que viene es grande y ahora tienes que prepararte para eso. Porque eso sí te digo, siempre el Señor nos llevará en aumento. Y lo que viene es mejor que lo que ya pasó. Nuestro futuro está escondido con Cristo en Dios. Y lo mejor está por venir. ¿Alguien cree eso? El Espíritu Santo te muestra. Así como allá en Corintios, en primera carta, capítulo 12, habla de los 9 espíritus, mejor de los 9 dones del Espíritu Santo. Habla entre el paquete de los de revelación, habla de espíritu, habla de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Que es una forma como el Espíritu Santo se manifiesta, hablándote acerca de cosas ocultas que están pasando y tú no ves, o cosas que vienen pero tú no sabes. El Espíritu Santo de Dios te enseña el futuro. El Espíritu Santo de Dios te dice qué va a pasar. Y esto aplica también para las cosas más cotidianas de la vida. El espíritu de conocimiento nos lleva a adelantarnos al futuro. ¿Sabes qué hace el espíritu de conocimiento? Te hace adelantarte al diablo. Tú vas un paso adelante. Satanás quiere destruirte, pero tú siempre vas un paso adelante. Tú siempre estás primero, porque ya el Espíritu Santo te ha avisado. Vas a prepararte, vas a orar. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios me ha despertado a orar muy temprano y me pongo a orar por algo y no sé ni por qué es, entonces me pongo a orar en lenguas porque no sé ni por qué orar, pero sé que tengo que orar por algo. Entonces el Espíritu Santo sí conoce la voluntad de Dios y sabe cómo orar, entonces comienzo ahí a fluir en el Espíritu. Luego pasa algo y entiendo, claro, con razón el Espíritu Santo me estaba preparando para algo. Así es el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces he estado en oración y el Espíritu de Dios me dice: haz un negocio, haz esto, vende esto. Y yo: ¿pero por qué? Hazlo, lo hago, le obedezco, a ojo cerrado lo hago, solo apropiándome de esa palabra que el Señor me dio de conocimiento. Y salgo y entonces hago el negocio y pum, todo fluye y pum, tremenda bendición. El Espíritu Santo de Dios también se manifiesta de esta manera. ¿Y tú quieres más espíritu de conocimiento en tu vida? Aleluya. Dice primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 6. Primera carta a los Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, presta atención: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. ¿Cuántos le aman? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Esto es muy poderoso, porque tú tienes el espíritu de conocimiento que te muestra el propósito. Hay una visión. El que tiene visión en la vida sabe para dónde va. Y entonces el espíritu de conocimiento te dice: no, ese negocio no te desvía. Ay, no es por ahí, es por acá. Y tú sigues: amén, voy por acá. Esa relación ella no es, créeme, es por acá. Entonces tú dices: amén, yo lo recibo. Y terminas esa relación y sigues por donde es. Claro, es tu decisión, ¿no? Pero Él te enseña. Porque Él tiene espíritu de conocimiento. Es una de sus 7 manifestaciones. Y por último, espíritu de temor del Señor. Y este es el punto de oro acá, el broche de oro. ¿Por qué? Un día Salomón le dijo a Dios, o mejor, Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Él dijo: dame sabiduría. ¿Y Dios se la dio, sí o no? Sí. Y predicamos de eso como si fuese lo mejor que pudo hacer él. Analiza la vida de Salomón y verás que esa sabiduría le sirvió, claro, para conquistar reinos, ciudades, para conquistar dinero, recursos. Él era una persona millonaria, pero no tenía temor de Dios. Y aunque él reconoció el principio de la sabiduría es el temor de Dios, a él le faltó dominio propio. Él pudo dominar todo en esta vida menos a él mismo. Y lo vemos con 700 concubinas, con 300 esposas, hundido completamente en sus pasiones. El hombre que Dios había escogido y que tenía sabiduría ahora está muriendo en la soledad, porque todas las mujeres que tuvo, ninguna estuvo en sus últimos años. Por eso sabiduría no es suficiente. Tú tienes una ventaja con respecto a las personas que vivieron en el Antiguo Testamento. Ellos solo tenían algo del Espíritu Santo. Ellos solo tenían momentos con el Espíritu Santo, cuando Él venía sobre ellos y se manifestaba con poder o con sabiduría, pero luego se iba y ya. En cambio tú hoy que eres nacido de nuevo, tienes todo el Espíritu Santo. No solo sabiduría, también tienes inteligencia, tienes consejo, tienes poder. Y tienes esta, que es la clave, que se llama temor de Dios. Porque si tú no tienes temor de Dios, todo lo que construyas podría irse al piso por una decisión que tú tomes en tu carne. Porque cuando venga la tentación, si no tienes temor de Dios, vas a sucumbir frente a ella, y entonces lo que construiste se desmoronará delante de ti. Este es uno de los mejores, porque es el que te mantiene santo, caminando en el camino de Dios sin separarte de Él. Espíritu de temor de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8 versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. ¿Qué es el temor de Dios? Que tú comienzas a aborrecer el mal, comienzas a aborrecer la boca perversa, comienzas a aborrecer el mal camino. Porque alguien te lo dijo, no. El Espíritu Santo de Dios en ti te está llevando a que odies el pecado, a que odies las cosas malas, a que te alejes de ellas. No es porque el pastor te lo dijo, no es porque te están manipulando o la mujer te está dando cantaleta, no. Es porque el Espíritu Santo, cuando se manifiesta con temor de Dios en tu corazón, te aleja de lo malo. Tú hoy puedes caminar en santidad solamente porque el Espíritu Santo de Dios hace eso posible. No hay otra razón. Es el Espíritu Santo de Dios que te hace aborrecer el mal. En Salmos capítulo 112 versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos temen al Señor acá? Tenemos espíritu de temor de Dios. Amén. Eso se llama dominio propio. Bienaventurado significa doblemente bendecido. Presta atención, no te despegues de acá. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto es para ti, iglesia. Por favor, recíbelo con amor. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Tú crees que tus hijos serán poderosos en esa tierra?
la generación de los rectos será bendita. Aleluya. Bienes y riqueza hay en su casa. El que teme a Dios tiene bienes y riquezas en su casa. Sus hijos serán poderosos. Tus hijos serán poderosos, iglesia. Créelo. Este mundo no los podrá atrapar con sus vicios, porque si tú eres una persona que teme a Dios, tus hijos le servirán a Dios también. Es una regla, es una ley de Dios y se cumple para los que tienen espíritu de temor de Dios. Y sigue diciendo: y su justicia permanecerá para siempre. Resplandeció de las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con justicia, con juicio. Pero por lo cual no resbalará jamás. No resbalarás jamás. Si el Espíritu de Dios está manifestándose en tu vida con temor de Dios, no resbalarás jamás. Por eso la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, todo lo que está antes de esta va a servir. Porque todo lo que construyas con el Espíritu de Dios se mantendrá firme, porque el mismo Espíritu con temor de Dios no te dejará resbalar jamás. No botarás a la basura lo que has construido, porque el Señor te mantendrá firme hasta que Él regrese por ti. Y dice aquí la palabra, lo cual también hablamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Perdón, dice: no tendrá temor de malas noticias. Otra vez, donde quede. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Pero si tú tienes espíritu de temor de Dios, ¿escuchaste lo que leímos? Repartirás a los pobres, bienes y riquezas habrá en tu casa. Tus hijos heredarán la tierra, serán poderosos en la tierra. Bienes habrá, siempre estarás creciendo. Prestarás, no pedirás prestado. Siempre estarás listo para bendecir. El temor de Dios es el principio de todo lo demás. Y el Espíritu Santo de Dios se manifiesta también con temor de Dios. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo hoy?